Hoy somos la única empresa formuladora en el norte argentino formada por un equipo de profesionales y administrativos capacitados para dar el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes, con una visión de innovación permanente hacia el futuro y en constante crecimiento. Siner, 20 años. Buenos días a toda la audiencia, mi nombre es Javier Tonato, yo soy miembro de la sección Caña de Azúcar de la Estación Experimental, su programa de agronomía, y también participo del programa Bioenergía de la Estación Experimental. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es caña de azúcar, su potencial bioenergético y su relación con la sustentabilidad. Para empezar, algunos conceptos generales. Bueno, todos estos trabajos que estamos desarrollando aquí en la Estación Experimental están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que tiene la FAO y recientemente estructurado en el Plan de Sustentabilidad de Agroindustria de la Estación Experimental. Para entrar un poco en tema, vamos a hablar del potencial bioenergético. Entonces es interesante conocer un poco cómo se constituye el consumo de energía primaria a nivel mundial. Como podemos ver en esta gráfica, a nivel mundial estamos apoyados de una manera muy importante en las fuentes fósiles, siendo las fuentes renovables, estas dos últimas, las que están en una menor proporción. Quizá eso parece un dato desalentador en principio, pero simplemente nos indica que hay mucho trabajo por hacer, una participación importante por ganar a través de las energías sustentables. Podríamos comentar que un 41% de la contribución de la energía renovable ha sido protagonista en el aumento de demanda del último año, ¿sí? Del aumento respectivo al año anterior, un 41% se ha cubierto con energía renovable. Y otro dato alentador es que el incremento de las emisiones de carbono han sido menores respecto al periodo anterior, solo de un 0,5% de incremento. Ahora, para ir un poco más a datos locales, la matriz energética de Argentina también refleja esta situación mundial, ¿sí? Tenemos más de un 85% de nuestras fuentes de energía que son no renovables. Por lo tanto, sacamos la misma conclusión. Hay mucho trabajo por hacer desde la bioenergía o las energías renovables. Ahora veamos, ya entremos un poco más en profundidad en la relación esta de consumo de energía y el agro. Hay un estudio muy interesante que nos muestra cómo se usa esa energía, cómo se consume esa energía en relación al agro, y lo pone en un mapa. El autor Frank en 2015 lo pone en un mapa y nos muestra cómo las zonas núcleo de actividad agrícola están fuertemente relacionadas con la demanda de energía, con el consumo de energía. También existe otro trabajo que hace unas proyecciones a futuro. ¿Cómo va a ser el consumo de energía a futuro en Argentina? Donde se pone de manifiesto que el sector agrícola y el sector transporte van a ser fuertes consumidores de energía y va a haber que suplirlos de alguna manera. Aquí es donde empezamos a relacionar ya con los cultivos energéticos, cómo proveernos de esa energía renovable. A nivel regional, en el NOA, surge como una de las principales alternativas el cultivo de caña de azúcar por sus características ecofisiológicas que nos demuestran la elevada capacidad de producción de biomasa que tiene por una serie de características, por una alta tasa de fotosíntesis diaria, una eficiencia elevada en el uso de la radiación solar, altas tasas de crecimiento del cultivo, una prolongada duración del periodo de crecimiento efectivo, asociado también a que los órganos de cosecha son vegetativos, por ende hay un menor gasto de energía metabólica en la generación de esa biomasa y en el tipo de componentes que se forman, ¿sí? Hidratos de carbono principalmente, que tienen un bajo costo, y eso le da una elevada capacidad de producción, un gran potencial bioenergético.
Ahora bien, haciendo algún ejemplo rápido, un cálculo teórico que demuestre este potencial bioenergético, podríamos decir que una tonelada de caña, si consideramos la energía contenida en el azúcar, en la fibra y los residuos agrícolas de cosecha, estamos hablando de 7.400 megajoules en total que nos aportaría una tonelada de caña. Ahora, ¿cuánto nos aporta un barril de petróleo crudo? Nos aporta 5.800 megajoules. Por lo tanto, se establece esta relación que nos demuestra este potencial bioenergético, ¿sí? Por cada tonelada de caña necesitamos 1,2 barriles de crudo de petróleo para reemplazarlo. Si nosotros pensamos en un cañaveral local, haciendo un promedio rápido, podríamos hablar de 60 toneladas de caña molible por hectárea, considerando esta producción de energía a partir de sus componentes y considerando que para producirlo, cosecharlo y transportarlo al ingenio yo tengo un gasto de energía, si consideramos ese gasto de energía, estamos hablando de que la caña de azúcar puede devolverme 15 a 20 veces el valor que yo utilizo en la producción, la cosecha y el transporte, lo cual es un balance muy alentador en principio. Ahora bien, si queremos realmente afinar esos números y hablar un poco más de situaciones específicas, y en relación con lo que comentaba Patricia hace unos instantes, tenemos que analizar los sistemas, ¿sí? Tenemos que analizar nuestros sistemas productivos, donde vamos a considerar las distintas etapas: preparación de suelo, la producción de una caña semilla, labores de plantación, manejo del cultivo, cosecha y transporte a ingenio. Para eso nosotros hemos considerado diferentes sistemas, hemos definido dos sistemas: un sistema convencional y un sistema que le hemos llamado optimizados, con algunas mejoras de manejo agronómico y manejos tecnológicos. Estos sistemas se han definido consultando trabajos previos de otras instituciones, de la universidad, de INTA, trabajos propios. Se ha hecho una tarea muy intensiva de encuestas a productores y a ingenios, donde hemos tratado de darle forma a estos sistemas. Básicamente el sistema convencional, como característica, tiene, podríamos decir, la plantación de cañaverales en forma manual, la utilización de fuentes de nitrógeno sintético, específicamente urea, control químico de maleza convencional o tradicional, y cosecha mecanizada en verde. En ambos casos se ha considerado una distancia a ingenio de 30 kilómetros y una cosecha mecanizada en verde. El rendimiento cultural que se espera de este tipo de sistema convencional es de 60 toneladas por hectárea. Por otro lado, en un sistema donde se han realizado una serie de ajustes y de mejoras, hemos introducido lo que es plantación mecanizada, fuente de nitrógeno sintético a partir de nitrato de amonio calcáreo, y control químico de maleza con un espectro nuevo de herbicidas, ¿sí? Con nuevas alternativas. Y el rendimiento cultural esperado en este caso ha sido de 76 toneladas por hectárea. Hay una serie de consideraciones que hemos hecho respecto a las maquinarias que son comunes para los dos sistemas, ¿sí? Tractores de menor potencia para tareas livianas, tractores de mayor potencia para las tareas más demandantes, frentes de cosecha constituidos por una cosechadora integral, 2 tractores y carros autovolcables de 10 toneladas de capacidad para movimiento interno en los campos, y después transporte de ingenio con camiones con una capacidad de carga de 30 toneladas. Ahora bien, al analizar estos sistemas hemos cuantificado todos los insumos, hemos usado una serie de factores de conversión que nos indican cuánta energía se usa en cada una de las etapas y de los insumos, y hemos obtenido estos resultados. Las primeras barras nos muestran el total de los sistemas, ¿sí? Donde hemos tenido un sistema convencional que consume 310 megajoules por tonelada de caña versus un sistema optimizado que consume 203 megajoules por tonelada de caña. Ha habido una mejora importante en el uso de energía al introducir una serie de cambios tecnológicos y de manejo. Sin embargo, las tendencias son similares en algunos aspectos. Los dos actores principales en el uso de energía
son las operaciones agrícolas a través del consumo de combustible diésel y el de las fuentes de fertilizantes nitrogenados. Cualquiera sea que se use, es uno de los destinos importantes de uso de energía, no solo en su producción, sino también en la etapa de aplicación en campo. Después el resto de los aportes han sido aportes menores, pero que en el total componen el uso de energía total del sistema. Las mejoras que hemos observado en este sistema optimizado ha sido de un 34% en el uso total de energía, ¿sí? Una disminución de 103 megajoules por tonelada de caña ha generado una mejora del 34% en ese uso total. El reemplazo del uso tradicional de urea por nitrato de amonio calcáreo también ha generado una disminución estimada en un 24% al comparar los sistemas, y el uso de combustible ha generado una mejora de un 5%, ha sido una mejora de menor relevancia respecto a los otros dos aspectos. Si bien el cambio de sistema, al pasar una consideración importante es que al pasar a un sistema optimizado, hay un incremento de rendimiento, por lo tanto, el uso de combustible tiene un menor impacto, porque al obtener un mayor rendimiento de caña y referirlo a ese rendimiento de caña, hay una dilución de este efecto del consumo de combustible. Para destacar, podríamos decir que tenemos un menor uso de energía cuando se emplea el nitrato de amonio calcáreo como fertilizante, ya que no solo utiliza menor energía en su proceso de síntesis, sino que también está asociado a un menor uso de energía en la aplicación. Al ser aplicado en superficie, al tener una menor volatilidad, permite trabajar con máquinas de mayor capacidad de trabajo y menor requerimiento de potencia, versus a una urea tradicional que tiene que ser incorporada en suelo. Reemplazar la plantación manual por la plantación mecanizada produce un aumento de combustible, ¿sí? Un aumento en el uso de combustible diésel, pero al ser referido a la producción de caña es donde este efecto se diluye. Al tener un mayor rendimiento, se diluye. El menor uso de energía en el sistema optimizado es lógico, como decíamos recién, porque está asociado a una mayor productividad, y otro aspecto que es importante destacar, que los cambios en los tipos, la clase de herbicidas que se usan y en las dosis, genera una contribución menor desde el punto de vista de energía, ¿sí? Hemos cambiado el espectro de herbicidas, hemos mejorado en 1 megajoule por tonelada de caña, pero hay un efecto muy importante sobre el impacto ambiental, que es el de la cantidad de ingrediente activo que se usa por hectárea. Al cambiar el espectro de herbicidas, hemos logrado disminuir en 13 kilos de ingrediente activo por hectárea, lo cual es sumamente interesante a la hora de un análisis de sustentabilidad integral. Volvamos un poco a lo que era la composición, el potencial de nuestros cañaverales, para ir entrando en otro tema que ya es relacionado a los aportes de carbono, a los flujos de carbono del sistema. Recién Patricia nos mencionaba que uno de los indicadores es la huella de carbono, una de las huellas ambientales. Entonces, las estimaciones de los flujos de carbono toman relevancia en estos temas de sustentabilidad. Cuando analizamos la biomasa que nos aporta el cultivo, ¿sí? Tenemos una composición de nuestro cañaveral, principalmente tallos molibles, pero después tenemos componentes asociados como son los despuntes o porciones inmaduras de los tallos, hojas verdes, hojas secas y todos los órganos subterráneos de la planta, raíces y cepas. Esos aportes nos dejan, podríamos decir, hablando en términos de materia seca, la biomasa residual del cultivo, unos 150 kilos de materia seca por cada tonelada de caña, lo cual es un aporte muy interesante al sistema suelo, al sistema edáfico. Asociado, bueno, a los otros componentes que tiene el cultivo, ¿sí? Pero ahora me interesaría que nos quedemos con este dato de la biomasa residual que aportamos. ¿Por qué
Esto va a ser el punto de partida para estimar de alguna forma el flujo de carbono en nuestro sistema. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un ejercicio donde hemos tomado, como decíamos, un cañaveral modelo de Tucumán, con una producción de 60 toneladas de tallo molible por hectárea, y si a eso lo ponemos en términos de carbono, significa 15,7 toneladas de carbono por hectárea y por año que se fijan en el cultivo. Cuando hacemos la cosecha, una proporción muy importante, un 52% de eso, va a industria, donde entra en un ciclo de producción de algún producto, podríamos poner como ejemplo el etanol, un biocombustible, que al ser quemado devuelve ese dióxido de carbono fijado al ambiente. Sin embargo, el mismo cultivo, el mismo cañaveral, en el ciclo siguiente, va a volver a capturar a través de la fotosíntesis ese carbono emitido, por lo tanto, entra en un ciclo que se neutraliza, ¿sí? Entra en un ciclo que el cultivo solo a través de la fotosíntesis neutraliza la liberación de la quema del combustible. Ahora veamos qué pasa con el resto de los componentes de nuestro cañaveral. Cuando hablamos del residuo agrícola de cosecha, las cepas y raíces, estamos hablando de un 48% del componente de nuestro cañaveral. Eso genera un aporte muy importante de biomasa, de materia seca, que entra ya a formar parte del sistema suelo, del sistema edáfico. Ahí, a través de un proceso de humificación, va a haber un proceso de descomposición microbiana, donde va a haber respiración, por lo tanto liberación de dióxido de carbono al ambiente. Pero un 29% de ese carbono que yo aporto, a través de los residuos agrícolas de cosecha y de las cepas y raíces, va a pasar a formar parte del carbono orgánico del suelo, va a ser un aporte al carbono orgánico que nuestro suelo ya contiene. Nosotros hemos hecho unas estimaciones considerando un suelo promedio, un suelo frecuente de la provincia, y para estas consideraciones, que es a manera de ejemplo. De este carbono orgánico humificado que yo aporto al carbono orgánico del suelo, va a sufrir un proceso de mineralización, por lo tanto va a haber un proceso de liberación nuevo de CO2 que tiene que ver con la actividad de microorganismos del suelo también, donde va a haber una pérdida de un 2,5%. Entonces, a nivel final, como consideración final, podríamos decir que del aporte inicial que nosotros hacemos de esas 15,7 toneladas de carbono por hectárea y por año, quedan secuestradas 1,3 toneladas en nuestro suelo, por hectárea y por año, lo cual nos pone de manifiesto un potencial muy interesante también a la hora de hablar de secuestro de carbono en nuestros cañaverales. Pero bueno, como decíamos recién, hay que considerar también en todos los sistemas las entradas y las salidas. Así que asociado a estos procesos biológicos que veíamos recién, están asociados las emisiones por manejo agronómico que se hacen en campo. Hemos hecho una estimación también de nuestros sistemas de manejo, donde hemos llegado a la conclusión que se pueden producir entre 1,8 a 2,6 toneladas de CO2 equivalente por hectárea y por año, gracias al manejo. Esto depende mucho de los rendimientos que obtenemos, del manejo que se hace, de las condiciones ambientales, del potencial de cada zona. Y los principales componentes han sido de estas emisiones, si tomamos un ejemplo, el caso del diésel con casi un 65% de las emisiones, y los fertilizantes nitrogenados con un 30% a más, según la fuente de fertilizante sintético nitrogenado que consideremos, ¿sí? Ahora, para tener, eso ha sido quizás si quisiéramos ponerlo de una forma gráfica, una foto de un ejemplo, de un cañaveral en particular. Ahora bien,
¿Qué pasaría si nosotros llevamos estas consideraciones a nivel regional, a nivel provincia de Tucumán, a nivel región NOA? Y hemos hecho algunas consideraciones para tener una idea de la magnitud de secuestro o de fijación de carbono que podrían tener nuestros cañaverales. Hemos considerado un total de 408.000 hectáreas plantadas con caña de azúcar a nivel NOA, con distintos niveles de producción. Hemos considerado 60 toneladas de tallo molible por hectárea para el caso de Tucumán, un poco más, 70 toneladas de tallo molible por hectárea para el norte. Quizás son consideraciones un poco conservadoras, pero era a manera de hacer un ejercicio y tener una idea. Cuando transformamos esa producción y esa superficie en términos de carbono fijado, estamos hablando de más de 6.600.000 toneladas de carbono fijado por año en nuestra área cañera a nivel NOA, y si lo transformamos en términos de dióxido de carbono fijado, estamos hablando de más de 24,5 millones de toneladas de CO2 fijado en esta área cañera por año, lo cual nos da una idea de la magnitud y de la capacidad que tiene el cultivo de caña de azúcar a la hora de fijar carbono. Esto sería una determinación, una foto del momento cuando el cañaveral está para ser cosechado. Ahora bien, como decíamos recién, hay que considerar las emisiones, ¿sí? Si consideráramos las emisiones estimadas, podríamos estar hablando de unas 700.000 a 1 millón de toneladas de CO2 equivalente por año que se liberarían en el manejo agronómico de esta superficie. Esto, por favor, considerarlo meramente como un ejemplo. Todos sabemos que los manejos de cañaverales son muy variables, cada productor, cada empresa tiene sus criterios, tiene sus condiciones ambientales. El cultivo responde a una misma práctica de diferente forma según las condiciones o el momento en el que se haga. Así que tiene muchas consideraciones particulares y muchos ajustes todavía por hacer. También podríamos hablar de unas 530.000 toneladas de carbono aportadas al suelo a nivel de región. Bueno, como conclusiones, primero, destacar que la relevancia de estos estudios no es únicamente el valor absoluto de los resultados. El valor absoluto es importante, nos fija un lugar donde estamos parados, pero lo importante de esto es la identificación de los patrones, de los gradientes espaciales y su variación en el tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Estoy mejorando? ¿Estoy subiendo? ¿Estoy bajando? ¿A dónde me estoy desempeñando de una mejor manera? ¿Dónde tengo que ajustar? Eso quizás sea lo más valioso de esto como una herramienta de ajuste de nuestros procesos. El impacto, otra conclusión importante, el impacto de la actividad agrícola tiende a ser cada vez mayor sobre el flujo de energía y las emisiones al medio ambiente. Consideremos la expansión de fronteras agrícolas, la intensidad con la que estamos produciendo, ¿sí? No solo ampliar en superficie, sino que estamos elevando nuestros techos productivos cada vez más. Tener una mirada siempre de eficiencia en el manejo agronómico. Hemos visto que cambios tecnológicos pueden generar impactos muy importantes en el uso de energía, en ahorro de uso de energía, en impactos al medio ambiente, en emisiones. Y la eficiencia del manejo agronómico, la eficiencia del manejo de las actividades agrícolas, siempre va a traccionar la eficiencia en otros sectores. Tengamos en cuenta que cuando tenemos un sector que es muy eficiente, también demanda eficiencia a los sectores relacionados. Así que el agro siempre se ha caracterizado por ser un sector que está constantemente en evolución, en movimiento, ajustando constantemente sus labores, sus procesos, y estamos convencidos de que eso tracciona a otros sectores. Y por último, la necesidad de evaluar, medir y cuantificar localmente. Muchos de estos trabajos que estamos haciendo toman, como decía Patricia hace unos instantes, toman información de otros lugares porque no hay información local. Sí hay muchas instituciones que están trabajando, que han generado datos locales muy interesantes y han sido aportes significativos.
y creemos que es necesario generar cada vez información de más calidad, información local, y que dé respuesta y herramientas de análisis a las situaciones locales. Bueno, muchas gracias por su atención y por favor, si hay alguna pregunta, alguna opinión, al número que aparece en pantalla. Gracias.